Nuestro artículo o investigación lleva por título La moda, un arte geométrico, descifrando las formas que nos visten, presentado por Luis Alberto Polo Fonseca, Wilmer José Olivero Muñoz y nuestro asesor Armando Alex Aroca Araujo. En el resumen del artículo, nuestro objetivo principal fue analizar la aplicación de conceptos geométricos en el diseño de patrones y elaboración de ropa, tomando en cuenta una perspectiva etnomatemática que reconoce los conocimientos tradicionales de las modistas. La investigación se enfoca en cómo los diferentes modistas aplican conceptos geométricos en la creación de patrones o moldes para la confección de ropa. Nuestras palabras claves de nuestra investigación son geometría, patrones o moldes, medida, simetría, proporción. En la introducción de nuestra investigación, en la actualidad podemos evidenciar que el diseño de patrones de las modistas implica una mezcla de creatividad, precisión técnica y es conocido como una disciplina en la que la geometría juega un papel importante de manera intuitiva. La etnomatemática como disciplina que estudia los conocimientos matemáticos ofrece un lente apropiado para explorar cómo las modistas han utilizado la geometría para crear patrones textiles reflejando una práctica y conocimiento transmisible. En esta investigación tenemos varios autores, mencionamos varios autores como lo es Cipolla 2010, D'Ambrosio 2001, 2013, Austerius 2019 aportó una mirada contemporánea al analizar la simetría, una proporción en el diseño de moda, evidenciando que los principios geométricos no son meras herramientas técnicas, sino elementos fundamentales en la creación de textiles. En nuestra introducción, nuestro objetivo o nuestra principal razón de ser era entender cómo las modistas, con su ojo experto, convertían las frías figuras geométricas en prendas de vestir. ¿Cómo hacen para que un simple triángulo o un círculo se transforme en una elegante y sofisticada prenda? En materiales o métodos, metodología, nosotros empleamos un enfoque cualitativo con características etnográficas. Aquí lo que utilizamos fue eh, las 7 fases que conforman la fase etnográfica del enfoque didáctico del programa etnomatemática propuesto por Aroca en 2022, la cual lo podemos observar aquí en esta tabla. La primera fase, que es conocimientos previos, aquí lo que hicimos fue investigar algunos artículos y páginas acerca de la modistería y el proceso de creación de moldes. Luego fuimos a los 3 talleres de modistería para así ampliar nuestros conocimientos, observar su espacio y ver cómo hacen los moldes y qué herramientas utilizan. Ahí fuimos a los lugares, sabemos que la modistería es muy común en los barrios de Barranquilla. Por ende, este estudio decidimos realizar las respectivas entrevistas en 3 de ellos, como lo son el Edén, el Carmen y el San Isidro. Fueron 3 personas a las que se le hizo. La primera fue Rosa María Espinosa Méndez, la segunda Elsamira Pimienta y la tercera Rubí Mercedes Fonseca Bernal. Rosa contaba con 8 años de experiencia y lo importante fue que se llevó a cabo la entrevista a pesar de las muchas dificultades que se presentaron. Asimismo, Elsamira y Rubí Fonseca, que tienen más de 30 años de experiencia y fue un proceso muy satisfactorio para nosotros, ya que con tanta experiencia que ellos tenían, ellos nos contaban todo el proceso y cómo lograron dedicarse a esta hermosa labor. La estrategia y métodos de recolección de información, este, como dijimos anteriormente, nos empleamos un enfoque etnográfico cualitativo mediante observación participante y entrevistas semiestructuradas, como nos plantea Torres Salazar y Paz 2019. Se seleccionaron las modistas con experiencia considerable en el diseño de patrones, centrándonos en conocer cómo aprendieron su práctica y el proceso de diseño de patrones. La fase de la inmersión, desarrollamos el protocolo de las entrevistas semiestructuradas con una guía de preguntas o temas generales de conversación, como lo dice Caro en 2019. Y dividimos las categorías. Cada categoría con un propósito específico. Ejecutamos las entrevistas y realizamos un registro audiovisual para obtener los datos necesarios, lo que nos permitió elaborar la producción audiovisual y registrar relatos del paso a paso para la creación de moldes y prendas. Luego procedimos a la fase de la transcripción y el análisis de la información. Aquí utilizamos los signos Varesco para así transcribir los videos
y poder ir más allá de los datos para acceder a la esencia del fenómeno de estudio, expandiendo los datos más allá de la narración descriptiva, como nos lo plantea Coffey y Atkinson en 2003. Y esto nos permitió a nosotros familiarizarnos con los lenguajes de las modistas, observar el uso de figuras geométricas y qué operaciones básicas incluyen ellas en sus prácticas. Y concluimos que hubo aceptación de los conceptos geométricos aplicados en el patronaje, logrando un resultado positivo en la investigación. Pasamos a la fase 6, que fue la parte de producción audiovisual. Utilizamos muchas herramientas para tener una buena calidad de imagen y sonido. Y con estas herramientas hicimos los cuatro tipos de videos, como lo son los Reels, Short, videos donde el protagonista sean los entrevistados y luego en donde los protagonistas seamos nosotros. En la postproducción editamos y ensamblamos las tomas usando Filmora y los videos las pueden encontrar en el canal de YouTube PeopleMart. En la fase 7, este, como pudimos observarlo durante la entrevista, que nos compartieron su historia, las modistas, este, queremos validar su talento y entregándole el link o en este caso el código QR para que así ellas puedan este, compartir esta entrevista a sus familiares para que así logren este, crecer su negocio y así. Pasamos a la fase de los resultados. Siguiendo con los resultados, se presentan los resultados obtenidos en la práctica desarrollada con las modistas en las entrevistas semiestructuradas. Nos basamos en cómo que nos explicaran cómo era el paso a paso de la confección de una prenda, más específicamente de un pantalón. No, pudimos evidenciar que la fabricación de los patrones de un pantalón lleva una serie de pasos y subpasos. Entre ellos, el primer paso es la toma de medidas, que se hace en primera instancia, se toma la medida a la persona en concreto y se toman diferentes tipos de medidas. Podemos observarlo en la figura 2, que vemos la medida de cintura, medida de largo y medida de cadera. La fuente fue las fotografías de los autores en el trabajo de campo. El siguiente paso fue la elaboración del patrón. Luego de realizar las medidas, se procede a realizar el patrón, que es transmitir esas medidas al papel y realizar el patrón. Vemos aquí cómo se realiza el patrón, trazar el patrón, el recorte del patrón y el patrón finalizado. Lo vemos en la figura 3. Luego de esto se procede a los tipos de tela. Una vez teniendo las medidas y haber realizado el molde, se procede a elegir la tela adecuada para el pantalón deseado, en este caso sea los diferentes tipos de tela, y luego se calcula la cantidad de tela que se va a utilizar. Podemos verlo en la figura 4. Ahí vemos que la modista, una de las modistas, está tomando el cálculo para saber cuánta tela va a utilizar. En la 4B podemos ver la suma de los moldes y en la 4C podemos ver el tipo de tela, los diferentes tipos de tela. En el paso 4 fue la transferencia del molde a la tela. Una vez teniendo hecho el molde y teniendo claro qué tela se va a utilizar y la cantidad, se procede a disponer de la tela. Después se fija el patrón o molde de tal manera de que no se mueva, ya sea con alfileres o algo de peso sobre ella. Luego se traza el patrón alrededor con una tiza o un lápiz para quedar impreso en la tela. Lo podemos observar aquí en la figura 5. Y el paso 5, que es el corte de las piezas, se utilizó una herramienta que se llama cortadora de banana y también se realizaron con tijeras, como lo podemos observar en la figura 6. El paso 6, que es la confección, luego de tener el molde o patrón cortado, se procede a confeccionar la prenda, primero fileteando las piezas con la filetadora. Luego de este paso se unen las piezas con la máquina de coser y se hacen las terminaciones para así pasar a hacer las pruebas del pantalón durante el proceso de confección para realizar los ajustes necesarios. Así como lo podemos observar aquí en la figura 7, todo este proceso en el que se filetearon los bolsillos, el aletillo, el aletillón, la parte delantera y trasera, se unen las piezas y ahí queda el pantalón terminado, como lo podemos observar en la figura 7. Vamos a la parte de la discusión. Siguiendo con la discusión, podemos asumir o podemos realizar unas posibles conexiones etnomatemáticas
con la realización de una prenda o la realización de moldes de prenda. Esto lo podemos evidenciar en la tabla 1 de conexiones etnomatemáticas, estas posibles conexiones etnomatemáticas. La primera posible conexión etnomatemática podría ser la toma de medidas con las unidades de longitud. Al tomar las medidas del cuerpo y transferirlas al papel, se establece una relación de unidades de medida y proporción. La segunda posible conexión etnomatemática es el cálculo de la cantidad de tela. Esto se realizan operaciones básicas aquí, ya que al realizar estas operaciones básicas sabemos cuánta tela vamos a utilizar. La siguiente posible conexión etnomatemática es la creación del molde con las figuras geométricas. En la creación del molde podemos observar diferentes formas geométricas, como son los rectángulos, círculos, triángulos y elipses para representar las diferentes partes de la prenda. La siguiente conexión podría ser la transferencia de molde a la tela y tipos de ángulos. Al transferir el molde a la tela, vemos que los ángulos son fundamentales para definir las formas de las prendas. Y por último, pero no menos importante, tenemos el molde final y simetría. Vemos que la simetría tiene un protagonismo plasmado al ver cómo el molde queda tal cual en la tela. Y no solo eso, también cómo podemos ver cómo muchas de las prendas presentan elementos simétricos, como son los bolsillos, las mangas o las botas de las diferentes prendas. Estos conceptos implican un conocimiento de simetría axial o central que se ve utilizado de manera intuitiva por las modistas. Bueno, podemos concluir con esto que las matemáticas son más que reglas y fórmulas, son parte integral de las tradiciones culturales y de los procesos creativos. Y la investigación sobre de patrones geométricos en la confección de prendas, en este caso como lo fue un pantalón, puede enriquecer la enseñanza de la matemática escolar al conectar la teoría con la práctica. Por ejemplo, utilizando la técnica de modistería como un medio para enseñar conceptos de operaciones básicas, simetría, longitud, proporción y medida. Esto no solo ayuda a los estudiantes a comprender mejor este concepto, sino que también les permite ver la relevancia de las matemáticas en la cultura y las tradiciones de sus comunidades. Aquí podemos observar de dónde sacamos las informaciones, las referencias bibliográficas. Muchas gracias.